Bueno, suposo que ja ho sabeu tot o queda alguna pregunta? Sí, en relació de la Carme Ruiz, tot això del TIC, no sé si que tot aquest tema dels tòxics en els productes, que es veu que la legislació europea de l'americana és molt diferent, no? Que bueno, en este tema bueno, no sé, el tractat aquest que s'està una mica negociant, una mica l'ombra, bueno... El TTIP vols dir tu? Sí, exacte, el TIP, ¿no? Yo pienso que si consiguen firmar este tratado va a ser horroroso. Porque la legislación, o sea, todo esto de no tener transgénicos, de hacer producción ecológica, de tener productos más limpios, de intentar la legislación. A ver, Estados Unidos, depende del estado que sea, va mejor que nosotros, que Europa, y otros que al revés, pero el tratado este, que es puramente económico, si se llega a firmar, pues lo comentaba también la antropóloga, yo creo que no va a ser bueno para los ciudadanos. Claro, lo que has dicho del principio de precaución, me sembla que es queda muy... y no lo respetan de la misma manera. ¿No? Bueno, nada. No, que dic que el principi de la precaució, sí, és que, això... que de cara a prohibir els tòxics i tota aquesta cosa, que el respeto al principi de precaució pues es básico, ¿no? Y si queda así, que me parece que Lo que pasa es que el principio de precaución y la ley REACH está siendo como muy relativa. Por eso, porque es que las políticas sanitarias, hasta que las políticas sanitarias y los científicos acaben poniéndose de acuerdo, pasan años y años y siglos. Y ahí llegamos tarde la mayor parte de las veces, como pasó con la uralita, como pasó con el amianto, como ha pasado con tantas cosas a lo largo del tiempo, con fármacos. Aún sabiéndolo, se siguen comercializando. El amianto se está comercializando en otros países y sabemos lo que hay y se está produciendo en otros países. Es justo, porque tienen menos conocimiento, pues les llega menos información y se aprovechan de esas situaciones. También lo estamos permitiendo nosotros. Bueno, que hay poderes también, ¿no? Hay conflictos de interés, claro. Entonces, bueno, mientras que eso siga así, es mucho más difícil. Afegiria una cosa, que ja és conegut que hi ha científics mercenaris. És a dir, hi ha una universitat, em sembla que és la de Princeton, als Estats Units, que hi ha una càtedra dedicada a estudiar sobre informes que s'han fet de científics reconeguts, publicats a revistes bones, que eren, evidentment, pagats per empreses per crear el dubte, sobretot per crear el dubte. I llavors és allò quan no se sap de cert, no se sap què passa, i hi ha un estudi també, em sembla que és de la Susan Sontag, això ho deves saber tu, que molts dels estudis científics que deien que el tabac no fa mal eren els mateixos autors que després deien que no, el canvi climàtic era per causes naturals i no antropològiques. Vull dir que això ja comença a ser... Hi ha personatges, a més, amb el tema del canvi climàtic, que ja se sap qui és, el fulanito de tal, que és el senyor que va a boicotejar les reunions mundials. Parlo jo? Sí. Hola. Jo volia... A mi em recorda bastant aquest escenari, l'escenari de postguerra que deien l'aigua contaminada porta tifus o còlera i aleshores es va actuar. Se actuó a nivel sanitario, a nivel de arreglar todas las redes sanitarias, separar las aguas limpias de las sucias, asegurar la calidad y la potabilidad del agua, ¿no? Y entonces quería preguntar a Dani Calatayud y Coque Claret, ¿cuál es la diferencia sustancial entre una sociedad que entiende esto y actúa con políticas activas para temas energéticos, pobreza energética, ¿no? Para paliar los efectos de la pobreza energética y de la calidad del aire, y la sociedad que tenemos constituida nosotros en nuestro espacio geográfico? ¿Cuál es la diferencia sustancial? ¿Qué han entendido? ¿O qué es lo que...? Bueno, a ver,
En términos de políticas de pobreza energética, básicamente, pues esto, digamos que las enfermedades asociadas, los artículos médicos son del 77 hasta el 95, hay muchos artículos. El cardiovascular es muy claro, el respiratorio siempre ha habido como varias interpretaciones sobre el respiratorio. La relación entre frío y enfermedades respiratorias no es nada fácil, sobre todo la humedad. Entonces, la última etapa de la admisión de las enfermedades es todas las enfermedades mentales, que esto yo creo que, por lo que he entendido, tardó más, pero está muy consolidada, y el National Health Service ahora esto lo agrupa todas las estadísticas. Entonces, es verdad que los ingleses hicieron una ley en el 2000, pero para que tengamos una idea, Inglaterra dedica esto del orden de... o sea, en Francia se dedican 1.270 millones de libras al año, y en Inglaterra, desde el 2000 hasta ahora, pues se han invertido en políticas de pobreza energética 4.000 a 5.000 millones de euros al año. Nosotros, pues en principio por directiva europea, hay asignados unos beneficios de las empresas de generación, que es que un porcentaje, creo que es el 3% por directiva de los beneficios, se van a un programa de rehabilitación energética, son 200 millones de euros, y lo que no sé es cuánto se ha gastado. Creo que no se ha gastado todo, parece que es difícil gastarlo, es muy lento, no se sabe qué pasa en Madrid con el IDAE, pero digamos que ¿cuál es nuestro nivel de tal? Pues 5 veces menos que en Francia y 6 o 7 veces menos que en Inglaterra. Esto si nos gastamos los 200 millones, si nos gastamos la mitad, pues divide eso por la mitad. Sí, pero Dani, yo no te estaba preguntando cifras, sino que te estaba preguntando el factor humano, ¿no? Y político, ¿no? Las directivas europeas son para todos los países europeos, porque hay unos países que actúan desde hace años, como habéis trabajado y expusisteis en otra ponencia aquí en el mismo Colegio de Arquitectos, y aquí no se está dando esta situación, ni en los criterios de precaución tampoco se están aplicando cuando se han tomado unos acuerdos para que y en Francia están quitando wifis de las escuelas, y sin embargo aquí no se está actuando, ¿no? En la ciudad de Hospitalet han hecho unas mediciones de campos electromagnéticos inducidos con 300 mediciones, y en Barcelona se han hecho solo 30 porque está el mobile y parece que es incómodo y tal, ¿no? Entonces, ¿cuál es el factor político? Te lo digo porque tú, Dani, siempre haces una segunda lectura política de los números. ¿Cuál es el? Yo solo sé lo que sé. O sea, yo sé de pobreza energética, de las otras no lo sé. Jo daré mi opinión. Yo creo que en nuestro entorno funcionamos por la alarma social únicamente. Entonces, cuando hay una evidencia, entonces reaccionamos, ¿no? El último caso que recuerdo fuerte en nuestro sector fue la luminosis, ¿no? Se cayeron 2 pisos, 2 bloques, ¡brum! Se cayeron 2 bloques, ¡hostia! Hacía 40 años que se hablaba de ese problema, de 30, que se sabía que cayeron 2 bloques y entonces ¡pum! Se desencadenó todas las políticas de rehabilitación, no sé qué. Por el camino, un presidente de la Generalitat vivía en un piso con aluminosis, que esto ayudó también, ¿eh? Pero es así, o sea, como diría el CELA, y ahora diré una tontería, ¿no? España y yo somos así. O sea... entonces viene la siguiente pregunta. No, lo digo tenemos que esperarnos? Porque yo creo que a nivel académico o a nivel de estudios, pueden ser más rigurosos, menos rigurosos, lo que sea, las cosas se conocen. Otra cosa es que, oye, a nivel social, a nivel general, funcionamos o por alarma o por garrotada. Y a mí esto me duele un montón. O sea, a mí me duele un montón que la gente vaya a 80 por hora en la ronda hasta que no pusieron multas de 400 euros. Puc dir una cosa? Pero tú eres arquitecto, ¿no? Estamos en el Colegio de Arquitectos. Bueno, jo volia comentar una cosa al respecte. O sigui, les polítiques públiques, en general, i jo crec que això afecta a la pobresa energètica. Al final, la pobresa energètica qui afecta? Afecta a la població més vulnerable, i això és així. Les desigualtats en salut a qui afecten? A la població més vulnerable. Aleshores anem a pensar quins són els governs que s'han preocupat per les poblacions més vulnerables, i aquí sí que hi ha treballs descrits
que els governs que estan per polítiques més redistributives, en el cas d'Europa són els del nord d'Europa en general, són els governs que s'han preocupat més pel bé comú, perquè estem parlant de bé comú. Preocupar-se del bé comú vol dir preocupar-se dels problemes de tots, també dels més vulnerables. Clar, fer polítiques d'aquest tipus vol dir enfrontar-se a grans corporacions. En el tema de les desigualtats en salut, per què la salut està desigualment distribuïda a la societat? Doncs perquè la riquesa està desigualment distribuïda. I lluitar contra això vol dir lluitar contra els poders fàctics de la societat en què vivim. La pobresa energètica és una expressió més. La pobresa energètica, segons a qui afectés la pobresa energètica, segurament les actituds serien unes altres. Llavors jo crec que no podem perdre de vista aquesta noció global, no és un tema només d'evidència científica. O sigui, una cosa és l'evidència científica, l'altra és que això arribi a ser una política pública. I això depèn, evidentment, del poder que està manant, però també de la societat en general, quina capacitat reivindicativa té, no? Aquesta és la meva opinió, vaja. Sí, yo iba a intervenir en la misma línea de lo que acaba de decir Carme. O sea, yo creo que es una cosa, lo que diferencia unas de otras es una cuestión de poder y una cuestión de economía. Mira, cuando se transpuso la directiva, cuando se aprobó la directiva REACH en la Unión Europea, el primer borrador de la directiva era bastante restrictivo y controlaba mucho más de lo que controló lo que se aprobó finalmente en el Parlamento Europeo. Y la diferencia que hubo entre el borrador inicial y el borrador final es que cada europarlamentario tenía a 10 lobistas de la química comiéndole la oreja y sospecho yo que metiendo dinero en donde tuviera que meterlo, ¿no? Entonces, hay una cuestión que es el desequilibrio de poder que hay entre grandes corporaciones que están detrás de todas estas historias, ¿no? Comentabas tú lo del cambio climático. Yo os recomiendo que os leáis el último libro de Naomi Klein. Se llama El capitalismo contra el clima, esto cambia todo. El primer tercio del libro lo que hace es hacer un estudio de todas las actas y un análisis crítico de todos los documentos que han ido sacando sus juntas de accionistas, empresas energéticas, bancos, empresas químicas, y ahí ves claramente cómo se construyó deliberadamente el discurso negacionista, formando grupos de investigadores independientes que sacaban los estudios que convenían que se sacara, ¿no? Entonces, es una cuestión de desigualdad absoluta, porque al final, ¿a quién le construyen la casa al lado de una torre de alta tensión? A los más pobres. ¿Quién tiene al lado un foco de contaminación brutal o una incineradora? La población más pobre. Es decir, la pobreza también tiene una segregación territorial que afecta al lugar en donde vive la gente y cómo es una cuestión de desigualdad absoluta y yo creo que tiene que ver, pues, en el caso de la institución, con gente que llegue, que tenga la idea del bien común efectivamente y de lo común en el centro y con mayorías sociales organizadas que no pasemos por ahí, ¿no? Entonces, muchas veces estos países que tienen legislaciones distintas son países también con ciudadanía más organizada, que se mueve, con movimientos sociales más potentes, ¿no? Y aquí, en muchos casos, te encuentras con que cuando hablas de principio de precaución, te encuentras con mucha gente que llama antidesarrollista, que estás en contra del crecimiento económico, en fin, todas estas cosas que se suelen plantear, ¿no? Y desde luego, como se apruebe el TTIP, que yo creo sinceramente que nos lo vamos a cargar, que pero tienen detrás el CETA, el TISA y todos los demás, lo que hace es directamente proteger las inversiones, quitando principio de precaución. Es decir, que es que el asunto es que luchar contra todas estas cosas supone inevitablemente quitarle parte de sus beneficios a gente que está ganando mucho dinero. Y es así de bestia, que hay gente que con tal de ganar dinero es capaz de llevarse por delante la salud de los demás y el bienestar de quien sea, ¿no? Y esa es la disputa que tenemos. Yo quería poner muy rápidamente dos ejemplos muy breves que tienen que ver con eso, ¿no? El primero, conocido nuestro, fue de los trabajos en el proyecto piloto RELS. En los dos edificios, en uno hemos podido hacer una integración de contadores para que los usuarios paguen un 60% menos, porque hay una comercializadora que se ha atrevido a saltarse las reglas. En el otro proyecto piloto con la misma metodología, etcétera, etcétera, detrás está Endesa y llevamos 1 año y medio en los juzgados. Y por lo tanto,
las corporaciones. El otro día, el segundo ejemplo, hablando con Salvador Rueda en una mesa fantástica, nos explicaba las superislas. El principal enemigo, el principal con mucha diferencia, era el lobby automovilístico, que no había manera de que bajara la velocidad, o sea, y estaban allá todos en la mesa totalmente de acuerdo, y hay un lobby que lleva 10 años impidiendo hacerla, y es así de claro. Entonces, en nuestro país las corporaciones están muy por encima de nuestra capacidad y eso requiere pues una lucha muy desigual, ¿no? y muy complicada. Es así. Hola, bueno, yo vengo en representación de una asociación que se llama Asociación Salud y tratamos el tema de la salud relacionada con el medio ambiente. Entonces, creo que aquí estamos hablando básicamente de una cuestión en general, tanto por parte de los médicos que han intervenido como por parte de los arquitectos, estamos hablando de prevención primaria. La arquitectura tiene una parte fundamental en la responsabilidad de aplicar una prevención primaria y la medicina también la tiene. Están claros los conflictos de interés y está claro que ninguna directiva europea, ninguna normativa o ninguna legislación nacional va a cambiar si no hay una población concienciada, movilizada y que exija un cambio. Entonces, nos encontramos con que la información a la población y la prevención primaria están muy relacionadas. O sea, ¿cómo una persona va a exigir vivir en un lugar saludable si no conoce cuáles son los factores ambientales que la están perjudicando? Por otro lado, ¿cómo vamos a explicar cómo afectan ciertas condiciones ambientales a la salud si no tenemos un colectivo médico formado y si la propia población tampoco accede a la información, ¿no? Que nos llega, que se corta, que se veta, que está vetada, ¿no? y que de todas las recomendaciones europeas, ¿no? del Parlamento Europeo. Tenemos una Comisión Europea que son estos lobbies, ¿no? Que son los que legislan, y tenemos un Parlamento Europeo que son una serie de títeres, ¿no? Que son los que recomiendan aplicar unas medidas preventivas que luego pues, la Comisión Europea se las carga, ¿no? Pero el Consejo de Europa, el Parlamento Europeo, al final no tiene poder. Entonces aquí hay un problema en el que la información y la prevención primaria van de la mano. No podremos aplicar nunca una prevención primaria si no estamos informados. Esto no es ninguna cuestión, no pido que nadie me responda, es sencillamente poner sobre la mesa una cuestión y entonces aprovecho ya para acabar, doy paso a quien quiera seguir preguntando y hablando. La doctora Carmen Ruiz, pues coordinamos, estamos intentando formar a los médicos de familia. Hay un proyecto para formar a los médicos de familia en medicina ambiental, para que cuando se vaya a las consultas, pues el médico de familia hable de ciertos factores que tienen mucho que ver también con la arquitectura, qué materiales de construcción tienes en casa, qué productos tóxicos utilizas, campos electromagnéticos también, para que nos llegue la información directamente a través de un canal que es brutal, que es cada día tú vas a tu médico de familia por un síntoma de dolor de cabeza, los que nos ha explicado la doctora, ¿no? Y entonces esto relaciona estos síntomas, que son los que están gestando una enfermedad más grave, con condiciones ambientales. Y acabo, pues os paso el proyecto. Estamos esperando a ver si conseguimos en una mesa negociadora que el ICS y el CatSalut aprueben este proyecto para que se forme a los médicos de familia en medicina ambiental, y os rogamos que, bueno, que quien quiera firmar, que si lo podéis pasar a entidades, que si podéis hacer difusión, pues lo hagáis. Se está aprobando en los plenos de los ayuntamientos y empezamos con un proyecto de educación a los niños en los colegios. Educación para los padres, para los niños, para las AMPAs. O sea, ahí abarcaremos a toda la población, pero es importante que los sanitarios estén formados también. Salvador, a part d'això, quan sortiu, la doctora Carme Ruiz ens ha deixat un paper que s'ha imprès i està fora. No sé si lo han repartido ya, me parece que todavía no. Sí, tenéis el tríptico todos de consejos para campos electromagnéticos y para químicos, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Acordaos de entrar en la página de Ecologistas de Nación y descargaos la guía para disruptores endocrinos, porque está todo el material de construcción ahí que se debe de evitar. Comento un parell de coses.
Sota el meu punt de vista, aquí som una colla d'enamorats o de convençuts. I això és meravellós, no? Quan et trobes amb gent que pensa com tu, el cervell es posa content i tal, no? Però és que ara sortirem al carrer i ens trobarem o ens barrejarem amb milers de persones que no estan convençudes de tot això. Llavors, la meva pregunta sempre és, davant d'una realitat que és, crec, més que evident, com podem fer canviar les coses? I la veritat no tinc la resposta, no sé si algú de vosaltres la té. Imagino que entre tots l'hauríem de construir, que està per construir aquesta resposta de com fer canviar les coses, no? Perquè les forces amb les que ens trobem a fora són molt potents, estan molt ben organitzades, tenen molts diners, etc. Jo només ara m'estava venint al cap una experiència que alguns dels que tenim una mica més d'edat en aquesta sala igual recordeu, el Congrés de Cultura Catalana dels anys 76. Jo estava a l'àmbit de salut en aquell moment i vam construir precisament hi havia un subàmbit que era d'educació sanitària a l'escola i amb el doctor Gol, Jordi Gol, vam construir una definició una mica transformant-la de l'OMS, però que a mi m'ha guiat moltes vegades. La salut és un estat de benestar físic, mental i social i no només la manca o l'absència d'afeccions o malalties. Llavors, clar, benestar físic, mental i social vol dir tranquil·litat. Jo crec que d'alguna manera, davant de l'alarma, de la que és el gran motor de moltes coses, no sé si en aquest cas hauria de ser-ho, perquè automàticament l'alarma genera tota una sèrie de forces i estos estan locos, són uns psicòpates que estan aquí locos. És a dir, no sé com ho hem de fer, la veritat, és que no sé, m'agradaria saber què en penseu. Gràcies. Hola, unes reflexions molt breus. S'ha parlat del David Harvey, de Naomi Klein, del tema de les desigualtats, de com el capitalisme apreta i realment de com ens trobem en una situació molt dura i també de que amb l'urbanisme i amb l'arquitectura no ho podrem resoldre tot. Però sí que és veritat que jo quan veig aquí a Barcelona, i en aquest cas a Catalunya, veig l'Agència d'Ecologia Urbana de l'Ajuntament de Barcelona, veig l'agrupació AUS d'aquest col·legi d'arquitectes i veig l'escola d'arquitectura i sento quan el Dani, el Coque i l'Albert parlen de com expliquen això amb els seus alumnes de l'ETSAF, de l'Escola d'Arquitectura del Vallès, que estan treballant amb aquest tema i penso que amb una bona col·laboració amb l'Ajuntament de Sant Cugat, en la mesura en què poden participar en molts d'aquests temes, home, d'aquí sortiran uns nous arquitectes, uns arquitectes amb una visió absolutament, amb una formació diferent de la que vaig tenir jo quan vaig anar a l'Escola d'Arquitectura. Per tant, una transformació i una visió molt diferent amb la visió, diguem-ne, de la sostenibilitat social que parla la Grow Harlem Brundtland. Jo penso que això està bé. Però, a més, avui aquí, potser jo no havia vingut masses vegades, bueno, sí que vinc, però avui he notat que, a més d'aquestes, de l'Agència d'Ecologia Urbana, de l'ETSAF i de l'AUS, he vist metges i metgesses compromesos amb aquest tema, aquest col·lectiu, diguem-ne, que també l'afegeixo en aquesta llista, diguem-ne, jo no l'havia vist en reunions de l'AUS, o potser sí, però jo no ho havia vist, i les jornades són avui i demà, no? Però almenys a la conclusió d'avui a mi m'ha agradat molt sentir de quina manera els metges i les metgesses us expliqueu damunt d'aquest tema i també des de l'antropologia i per tant aquí hi ha una transversalitat per mi extraordinària que això, donada la pressió que ja prou bé que ho expliquen el David Harvey, la Naomi Klein i molts més teòrics, doncs de que el capitalisme actua així i la ciutat és pura mercaderia i per tant acumulació de capital i el que faci falta i els informes ja els farem a la nostra mida per confondre el personal, tot això és així, doncs aquest pessimisme
jo quan veig aquestes institucions a Barcelona, aquesta escola d'arquitectura, i veig també avui els metges a costat d'aquest procés, home, surto com bastant més esperançat que no pas podria sortir si veies la cosa d'una altra manera. La Carme, jo volia fer un comentari. Jo, a mi que em diguin metgessa se'm fa molt complicat. Jo em considero salubrista, els que fem salut pública, però vaja, està bé, aquí posa metgessa. Jo crec que la prevenció, jo conec molt el tema de la salut perquè jo treballo en salut, és multinivell. Multinivell vol dir que hem d'actuar a diferents nivells. O sigui, un és la persona, i aquest és el més, per mi, més reduccionista, però molt important, que és formar les persones. La Facultat de Medicina, que jo hi he passat, té una visió totalment biomèdica. La malaltia són els bitxos, la biologia. I sabem que la medicina, que la salut no és això. Per tant, s'ha de canviar les facultats, s'han de canviar els postgraus i tal. Això va lligat a la formació, però la formació no és suficient. Penseu que dels col·lectius que han fumat més són els professionals de la medicina. I més que ells saben més que res que el tabac mata. O sigui, no és suficient el coneixement per canviar actituds. El coneixement és clau, però no és suficient. Llavors has d'anar a altres nivells. Hi ha altres nivells. Un exemple molt clar, la moto i el casc. No, aquí a Barcelona, jo fa molts anys que treballo per la salut pública d'aquesta ciutat, la gent no s'ha posat el casc fins que s'ha començat a multar. Als anys 90 ningú es posava el casc. Ara ja no se't pot acudir no posar-te el casc. El casc salva vides. Nosaltres ho hem comptat. Això és un altre nivell. Vol dir, fem lleis, fem lleis o normes que protegeixin, en aquest cas, la salut de la població. Una llei és els nivells de contaminació de l'aire. El Jordi Sunyer ho ha dit molt clar. L'OMS té uns nivells, la Unió Europea té uns altres nivells. I tots els lobbies estan lluitant perquè aquests nivells no baixin, perquè va lligat amb el tràfic. I el tràfic és vehicles automobilístics. I aquí hi ha les grans empreses que fan cotxes que es guanyen quantitat de pasta fent-ho. Això és un altre nivell. Per tant, un altre nivell, com actuem amb l'acció política, perquè al final l'acció política acaba determinant polítiques públiques. L'acció política està bé, hi ha partits polítics de diferents colors i tal, però al final els partits polítics acaben fent el que la ciutadania demana. Per tant, aquí hi ha treballar amb la ciutadania per un costat i per altre costat el vot. Tampoc perdem el nord. Vull dir, no és el mateix posar el vot a un lloc que a un altre, si estem parlant de bé comú, que jo crec que estem parlant de bé comú. Per tant, jo crec que no hi ha una resposta de dir quina és la solució. La solució són molts nivells de resposta i cada nivell tindrà una possible manera d'actuar o una altra. Des de l'últim en salut, jo les conductes individuals les podem ajudar a canviar, però al final és molt important les conductes que fan canviar el medi. Si volem que la gent vagi en bici, per posar un altre exemple, si volem que la gent vagi en bici, fem carrils bici. Fem carrils bici i fem que sigui segur. No n'hi ha prou amb dir agafa la bici que milloraràs la salut. Escolta, és que si agafo la bici però me la foto a la que surto perquè no tinc carrils, doncs fem carrils bicis. Fem carrils bicis i això farà que la gent vagi més en bicicleta. O sigui, una mica canviem els entorns per fer que els entorns siguin més saludables. Tens tota la raó, però el fet que l'Escola d'Arquitectura del Vallès no faci classes teòriques i prou en els alumnes, sinó que els faci anar en els habitatges i calculen totes aquests tants percents i aquests temes específics i trepitgen, diguem-ne, el territori parlant amb la gent, home, no està malament això. No, està molt bé, Jo no he dit que no, està molt bé. Jo ja sé que els polítics actuen de la manera que actuen i que el sistema és molt intel·ligent i que per tant ho transforma tot a la seva manera, però ja està bé que apareixin professionals, diguem-ne, joves amb aquesta retòrica al darrere, perquè això els dona una capacitat de veure la transversalitat de l'arquitectura i de l'urbanisme i de la sostenibilitat que ja és hora que es comenci a quallar entre la professió. No ho posava en qüestió, perdoneu, si us semblava. Jo volia comentar també, com surt l'escola i tal, volia comentar dues cosetes, que una l'ha comentat aquest matí l'Albert Cuchí, a la seva conclusió final. He dit una cosa que era molt interessant, diu, home, les dificultats formen part de l'encàrrec, d'alguna manera, no? I ell deia, home, si un identifica aquesta dificultat com una part de la cosa a traginar, jo diria que el Dani a mi ens excita. És el més xulo de tot, o sigui, és que quan la dificultat és enorme, llavors és fantàstic, perquè llavors dius, a por ellos, i veuràs tu per on ens colem, no? I per tant, aquí la primera cosa, la nostra estratègia, quina és? I ja l'he dit algunes vegades, és no demanar permís, és demanar perdó si s'escau, però permís mai.
perquè si demanes permís a algú ja saps que et diran que no. I per tant, ara tu ho fas, que és l'altre comentari. El valor de l'acció, el valor de fer una acció té, i amb això soc cada vegada més activista, té molt més poder que no pas 40 brillants, diguéssim, xerrades o el que calgui. Una acció és demolidora. El dilluns passat vam aconseguir posar el tercer prototipus del Solar Decathlon en el barri de Sant Mus de Rubí i allà teníem un senyor que deia que era conseller de Medi Ambient i tal, que evidentment deia unes bestieses que no sabia dir el que deia, però estava allà dintre. I quan mirava allò deia, hòstia, això és diferent, tu. Mira, veus, això és diferent i a més va desconnectat. M'entens o no? Clar, això, aquell home segur que ja no se li ha oblidat. Ja ha entès què vol dir un edifici que està desconnectat. Desconnectat vol dir que, escolti, que es fa la seva energia i que per tant és limitada, que per tant, etc. Jo li puc estar dient al senyor conseller, enviant-li llibres, no sé què, fa participar, quan el fico en un lloc que està desconnectat, ho entén. Per tant, el valor de l'acció molt per sobre i d'alguna manera dels discursos o de les prèdiques, que evidentment s'han de fer, evidentment, en entorns, però les accions tenen un valor brutal. Quan nosaltres vam entrar a l'escola d'arquitectura hi havia un edifici i davant era un pàramo fantàstic. Cada vegada que hi vas ara hi ha més catxarros per allà provant, etc. El director i les d'això es desesperen, això broteja molt i tal, però els alumnes ho entenen claríssimament que és el camí. Fent accions, provant les coses i per tant jo només puc dir, a la meva escala puc fer això i és el que faig. Una zona comercial que a la nit els comerciants s'hi oposaven, va decidir fer-ho de nit. Ell i uns quants membres de la brigada municipal van posar uns quants elements i van convertir aquell carrer comercial en un carrer de vianants. Els botiguers de bon dematí, quan es van despertar, van dir, ostres, què ha passat aquí? Ho havia fet l'alcalde, ho havia fet amb la brigada municipal i van veure al cap de poc que allò ja anava bé. I per tant, aquesta acció directa, sense massa d'històries, va sortir el seu efecte. M'imagino que això va partir de... Totalment. Ja jo. Puc suggerir una idea molt curta. Jo crec que hem de trobar l'hervé falciani de la indústria química, de la indústria de les telecomunicacions, de la indústria cosmètica, és a dir, conversos. Gent que expliquin en primera persona, jo he fet això, i ara me'n penedeixo. Jo volia comentar que fa 2 caps de setmana vam estar a París, a França, a Lyon, amb els Grands Ateliers, amb els francesos que ens havien vingut aquí, no sabíem molt bé per què, i ens van convidar. I vam anar amb els xavals que han participat en totes aquestes aventures. I bueno, en saben molt més que nosaltres. Tenen molt més recursos que nosaltres. I per què ens convidar? És que nosaltres què els hi podem aportar? Llavors vam descobrir que és que ens admiraven. És que nosaltres no ens havíem adonat. Ells, mirant des de fora, deien, carai, amb aquest... I a més ho va dir el Guangxu quan deia el premi, quan donava el premi. Ho estan passant fatal els xavals d'Espanya. I amb res, doncs mira, fan coses. I el que els hi va frapar és que amb res ets capaç com de transformar la realitat. I transformar així, però li donen valor a això. I és una cosa que nosaltres des d'aquí, des de dintre, no te n'adones, però quan et miren des de fora dius, pues carai. I aquest petit suport emocional, vulguis o no, amb aquesta generació aquestes coses se saben i els hi va recargar les piles, als xavals. I són aquestes coses les que et fan tirar endavant. Ja jo. A mí me parece, estoy bastante de acuerdo con lo que se ha planteado antes, que el cambio individual personal tiene pocas posibilidades por importante que sea, tiene pocas posibilidades de conseguir cambios más sustanciales, ¿no? O sea, a mí lo que sí que me parece clave en el momento actual es estar organizados y organizadas en algo. Es decir, ya sea un AFA,
el AMPA de un cole, un grupo de mujeres, un colegio profesional, un sindicato, una asociación ecologista. O sea, yo creo que hay que juntarse con otros y otras para crear poder colectivo y luego pues ir hablando con más gente y crear movimientos. Y hemos tenido cambios culturales muy importantes, muy rápidos en poco tiempo y los hemos tenido hace nada encima de la mesa. Es decir, durante toda la época del crecimiento urbanístico, la idea del desahucio, por ejemplo, no era una idea mal vista en el conjunto de la sociedad. Decía, bueno, pues alguien que se ha metido a pagar una cosa que no puede pagar y no la puede pagar, pues es normal que se la quiten, ¿no? Y, por ejemplo, todo el movimiento contra las hipotecas, toda la PA, por ejemplo, ha conseguido disputar la hegemonía cultural y que amplios sectores sociales sean conscientes de que hay determinadas cosas que siendo legales no son legítimas y que hay que desobedecerlas, ¿no? Y yo creo que es una muestra clara de lo que consigue la gente y gente además en muchos casos muy vulnerable y muy precaria organizándose. Y luego yo creo que la cuestión esta de la acción es clave, ¿no? La cuestión de la acción, por un lado para la denuncia y para la transgresión y para la desobediencia, porque da mucho subidón, es decir, mola mucho desobedecer y transgredir, y cuando lo haces colectivamente... Sobre todo si tiene sentido. Claro, sí, digo con sentido, ¿no? Empodera un montón, pero incluso también para la construcción, porque mucho de lo que pasa, o a mí me ha parecido ver en entornos así militantes o activistas clásicos, es que cuando llega gente joven, las formas de funcionar del activismo clásico no les gustan y les gusta más meterse en cosas en las que tienen la sensación de tener algún éxito. Yo creo que es muy importante estar involucrados, además de la denuncia, en la participación de iniciativas que funcionan. Por eso a mí, por ejemplo, toda la experiencia de los centros sociales ocupados, que han sido motores de dinamización en barrios, o la experiencia, por ejemplo, de los huertos urbanos, en muchos casos también, las cooperativas de consumo, o gente que está organizada, es una especie de pequeñas disputas de hegemonía y experimentar en el propio cuerpo de uno que juntarse con unos y otras a cambiar y a poner en marcha proyectos que pueden ser laboratorios de experiencias es esencial. No, por eso creo que hay que moverse en el plano que es lo difícil, que son muchos planos, ¿no? En el de la pelea institucional, conseguir que cambien las instituciones, que es central, no nos da lo mismo quién esté en las instituciones, en el plano de la desobediencia y de frenar muchas de estas cosas y en el plano de reconstrucción, es decir, que ahora mismo la protección, por ejemplo, que existan pensiones o que exista protección en momento de desempleo, es resultado de que las políticas públicas imitaron las mutuas autoorganizadas de movimientos obreros en tiempos anteriores que fueron considerados como locos, minoritarios, y sin embargo luego eso se llevó al terreno y yo creo que esos espacios de experimentación y de innovación social que se hacen desobedeciendo y que se hacen de forma autoorganizada son también escuelas de transición y de cambio importantísimas. Yo quería, simplemente, porque me ha venido a la cabeza ahora y disfruté un montón, me lo pasé muy divertido viendo, hace 3 semanas me parece, pasaron la peliculita del origen de Greenpeace, ¿no? Claro, cuando uno ve a 8 sonaos metidos en un barquito que enredan a un pescador a parar al señor Nixon bueno, claro, hostia, y se van de Vancouver, no sé, bueno, es una cosa... Si estos tíos montaron la que montaron a partir de esta... Y tenían una cosa que era muy interesante, ¿no? Que era la idea de la bomba mental, ¿no? La idea de la bomba mental que realmente era un motor y bueno, que en 4 o 5 años luego pasó lo que pasó, pero el valor de la acción, el convencimiento de la acción y el valor de la acción muy bien escogida y muy bien diseñada, a mí me parece que eso es y desde una universidad pública, oye, qué menos, no? Què us sembla si ho deixem aquí? Demà a 9:15, la tercera sessió de Resiliència. Gràcies a tots.